Mi nombre es Martadela Tamayo, soy miembro del Comité Ciudadanos por la Integración Racial. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos es la organización que en el 2015 me abrió la puerta por primera vez desde la cooperación internacional para brindarme asistencia técnica, formación y empoderamiento desde la cultura de los derechos humanos. 10 años cumple el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y para el Comité Ciudadanos por la Integración Racial ha sido no solamente una escuela de formación y de aprendizaje, ha sido una aduana de intercambio para la formación, la incidencia política y ciudadana, la participación ciudadana y también para la multiplicación de la cultura de los derechos humanos. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos realiza una muy importante labor precisamente en defensa de los derechos y libertades fundamentales de nuestro pueblo. El trabajo, la labor del observatorio es bastante amplia, abarcadora, integral. Lo mismo monitorean lo que sucede en materia de derechos humanos en Cuba, que transmiten o llevan sus denuncias a diferentes foros internacionales. También realizan encuestas muy puntuales sobre diferentes aspectos de la realidad nacional. Han sido durante años muy solidarios con organizaciones y activistas que luchamos dentro del territorio nacional y que sufrimos la mayor represión de los órganos del Ministerio del Interior encargados de aplastar a la oposición pacífica y a los defensores de los derechos humanos. Nuestra sincera felicitación al Observatorio de Derechos Humanos por tan importante trabajo. Buenos días, Carla. En primer lugar, quiero agradecerle a usted y a ENTV y a Cibercuba por brindarnos este espacio para la presentación en exclusiva de los resultados del segundo informe de derechos sociales. El año pasado presentamos ya el primer informe en Europa y ahora queríamos hacerlo con mayor énfasis en América Latina, donde muchos conocen bien lo que sucede en Venezuela, pero no la realidad de Cuba, donde todavía hay muchas personas que creen que aquello es un paraíso social. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos lleva más de 10 años mostrando la realidad de los derechos humanos en Cuba. Ha logrado con esto el apoyo de muchas organizaciones también preocupadas por la terrible situación que viven los cubanos, ¿no? En este tiempo hemos aprendido que a pesar de las dificultades, de las muchas dificultades que existen, es posible desarrollar estudios con altos estándares metodológicos. Los resultados de este se conocerán. Sin embargo, nada de esto lo hubiéramos podido hacer sin nuestras redes de observadores en la isla, que son las personas que ponen en riesgo su vida, a veces en ocasiones su seguridad, y son los que salen a la calle en medio de ese clima de represión que cada vez se va convirtiendo en algo más insostenible, ¿no? Para este informe se realizaron más de 1.200 entrevistas persona a persona en 11 de las 16 provincias cubanas, segmentadas por sexo y edad. Hay que destacar que estas entrevistas se llevaron a cabo antes de que la pandemia del COVID-19 eclosionara, ¿no? Ahora voy a comentar algunos de los datos más sobresalientes del reporte, ¿no? sobre el empleo, por ejemplo. En el régimen del proletariado, que es como se conoce a ese régimen totalitario, el 36% de los empleados llevan más de un año sin encontrar trabajo. Y los jóvenes son los que más se ven afectados. Del total de este grupo, el 63% tiene entre 18 y 45 años de edad. Y 9 de cada uno de ellos, de estos desempleados, no reciben ninguna ayuda del gobierno. En un país donde supuestamente también se vela por los derechos de los trabajadores, sin embargo, solo 1 de cada 10 trabajadores se siente representado
por los sindicatos, que como todos saben son sindicatos manejados por el gobierno. En Cuba no es un secreto para nadie que no se permiten los sindicatos libres, ¿no? Sobre los ingresos se puede decir que un tercio de los hogares, es decir, aproximadamente 1,3 millones de familias, viven con menos de $1 por persona al día. En este punto hay que recordar que los organismos internacionales, por ejemplo el Banco Mundial, ubica el umbral de la extrema pobreza en el $1,90 norteamericanos diario por persona. Entonces, con estos datos nos preguntamos cómo es posible que alguien pueda todavía pensar que en Cuba se vive dignamente, ¿no? Sobre todo cuando la mayoría de nuestra gente no tiene los ingresos suficientes para mantener a su familia, ¿no? Ni para mantenerse ellos mismos, ¿no? El 80% de los cubanos ve la crisis como severa y otra parte lo ve como moderada. El 42% de los cubanos entrevistados aseguran que tienen problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir. Finalmente, te puedo comentar que el tema de la alimentación, más del 70% de los cubanos considera que es deficiente. Y sobre los alimentos que se entregan por la libreta de racionamiento, algo que se pregona como la garantía de la seguridad alimentaria en Cuba, es decir, que el 62% de los cubanos dijeron que los alimentos adquiridos mediante la cartilla de racionamiento alcanza solamente para comer entre los primeros 5 y 10 días del mes. Yo puedo decir para terminar que el observatorio va a continuar mostrando esta realidad a través de sus estudios y de sus análisis de opinión en Cuba, y querrá seguir resaltando las voces y los anhelos de los cubanos que están dentro de la isla para poder denunciar ante el mundo con evidencias y de manera sistemática las violaciones de los derechos humanos fundamentales en Cuba. Muchas gracias por esta oportunidad.